El gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, han anunciado el inicio del proceso de paz entre ambos en Venezuela. Luego de 2 años de diálogos exploratorios por sobre la mesa, el gobierno y la guerrilla del ELN, el Ejército de Liberación Nacional por sus siglas, anunciaron este miércoles la apertura oficial de un proceso de paz que, junto al adelantado con las FARC, busca poner fin al conflicto armado en Colombia. En un acto celebrado en la sede de la Cancillería venezolana, el delegado de la Casa de Nariño, Frank Pearl, y el representante del ELN, alias Antonio García, dieron a conocer la hoja de ruta que guiará el proceso. Serán 6 los puntos que negociarán las partes y 5 los países donde se van a realizar las conversaciones. A Ecuador, donde estará ubicada la mesa de diálogos, se sumarán Venezuela, Chile, Brasil y Cuba. Estos serán los países garantes de este proceso de paz entre el gobierno de Colombia y el ELN. El presidente colombiano Juan Manuel Santos dijo que así, incluyendo al ELN en los esfuerzos por lograr la reconciliación nacional, el país se acerca a una paz completa, más estable y duradera. Será el fin de las guerrillas y podremos concentrarnos todos en hacer de nuestro país, desde la democracia, la nación libre, normal, moderna, justa e incluyente que podemos y debemos ser. Hoy avanzamos, aún con mayor esperanza, hacia el fin definitivo del conflicto armado en Colombia, sostuvo el mandatario colombiano. Advirtió que, como en el caso de las FARC, no se negociará el sistema político y económico del país, ni tampoco se tolerarán actos como el secuestro. El fin de este proceso, afirmó, será el desarme del ELN. Aunque explicó que las negociaciones con las guerrillas serán distintas debido a que las FARC y el ELN son diferentes, compartirán los mecanismos acordados en La Habana en materia de víctimas y fin del conflicto. Se está iniciando un proceso paralelo al proceso de paz con las FARC, es decir, Colombia quiere y desea, así como lo señala Juan Manuel Santos, una paz completa, estable y duradera. Pero esa paz completa, estable y duradera pasa porque se extingan todas las guerrillas que actualmente quedan en Latinoamérica y en Colombia, que son dos, las FARC y el ELN. Por ello, Juan Manuel Santos hace mención a que al acabar con las FARC y el ELN será el fin de las guerrillas no solamente en Colombia, sino también en Latinoamérica. Así que es un paso importante y será un día histórico cuando esto suceda. El tema es que Colombia inicia un proceso de paz justo cuando está transitoriamente en una especie de inestabilidad con las FARC o en las conversaciones con las FARC, porque se había acordado que se firmaría el acuerdo de paz con las FARC a más tardar el 23 de marzo del año 2016. Ya esa fecha pasó, se pospuso, pero aún no se tiene una fecha prevista. El tema está en que las demandas que las FARC exigen implican concesiones que el gobierno colombiano no está dispuesto a hacer. Y el gobierno colombiano no tiene o no quiere hacerle concesiones a las FARC sin antes tener una garantía de que las FARC no volverán a tomar las armas y de que su participación política no implicará la creación de un orden subversivo paralelo a nivel político al gobierno. Es decir, el gobierno colombiano no quiere que las FARC no solamente vuelvan a tomar las armas, sino también no desea que, si tienen participación política, y eso es uno de los puntos del acuerdo y uno de los puntos que exigen, y una de las demandas de las FARC, tener participación política, que ésta no crea una especie de orden subversivo o de partido opositor radical de extrema derecha o extrema izquierda, en realidad de extrema izquierda, porque las FARC tienen ideologías marxistas, leninistas. Entonces no implique un deterioro del sistema político del país. Por ello, las FARC o el gobierno colombiano está en un proceso muy delicado, aún no se llega a un claro consenso sobre estos puntos que acabo de mencionar, y es por ello que no se firmó la paz el día 23 de marzo. Entonces, ahora se inicia un proceso con el ELN, un cuadro guerrillero o una guerrilla que es un poco más pasiva, entre comillas, que las FARC, pero de alguna manera está más abierta al diálogo. No demandan o no exigen tantos puntos tan delicados como los de las FARC. No implica un sistema de justicia transicional o no conlleva ello, porque de alguna manera él no ha tenido tanto que ver en el tema de las víctimas como sí lo ha tenido en demasía las FARC.
Entonces aquí hay que tratar varios puntos en la agenda. Dentro de los compromisos anunciados por el gobierno y el ELN destacan la instalación de una mesa de conversaciones públicas que se va a ubicar en Ecuador. Asimismo, se adelantó que las sesiones de negociación se realizarán tanto en Ecuador, en esta mesa pública de diálogo, como en Venezuela, Chile, Brasil y Cuba. Estos países, junto a Noruega, serán los garantes de los acuerdos. Recordemos que Noruega ya venía siendo garante del acuerdo de paz junto a Cuba del proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Ahora será también junto a Cuba, pero también Venezuela, Chile, Brasil y Ecuador, garantes del proceso de paz del gobierno colombiano con el ELN. Entonces, son garantes que deben velar por una realización propia de estos procesos, es decir, a nivel logístico, que se toquen los puntos claramente, y estos son la participación de la sociedad en la construcción de la paz, la democracia para la paz, transformaciones para la paz, las víctimas, el fin del conflicto armado, la implementación, es decir, todas estas medidas implican procesos que de alguna manera generan una transición hacia un ámbito de estabilidad. Es decir, al hablar de transformar y crear propuestas a la sociedad para que se genere la paz, pero también que haya más democracia para que haya paz y participación de la sociedad en la construcción de la paz, habla de una política de Estado a nivel social que quiere conllevar a un margen y a un cuadro de estabilidad y gobernabilidad absolutas para que de esta manera, y solo así podrá haber paz en Colombia, háblese del ELN o háblese de las FARC. Entonces, esos países garantes del proceso de paz deben formar o conformar un marco en el cual o del cual no se salgan ambas partes, tanto el gobierno colombiano como el ELN y el gobierno colombiano como las FARC. Entonces, ¿qué puede pasar aquí? ¿Qué mecanismos se podrían llevar a cabo para que se cumpla realmente el proceso de paz entre el ELN y el gobierno colombiano? Venezuela, al ser el país en el que se anunció formalmente el inicio del proceso de paz, fue en Caracas. De hecho, el presidente venezolano Nicolás Maduro ratificó todo su apoyo a este proceso. La canciller venezolana Delcy Rodríguez estuvo presente. Un día histórico en el que se hace este anuncio en Caracas. Aliado de Colombia, país hermano, Venezuela, país hermano de Colombia, y la estrategia estaba en calmar las tensiones al estar en un país hermano. Es decir, Maduro también se comprometió a trabajar en la búsqueda de una paz definitiva y fin del conflicto armado en Colombia. Esto implicará algún tipo de uso de fuerza por parte del gobierno venezolano para, de alguna manera, tratar de mitigar los efectos que podría generar un eventual impasse diplomático entre el gobierno colombiano y el ELN. Pero sin salirme demasiado del tema, Venezuela podría solicitar en la UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, la activación de una cláusula de apoyo que supervise al ELN a través del siguiente mecanismo: que se envíen comisiones o una comisión general integrada por los delegados de Chile, Brasil, Ecuador, Cuba, Noruega y Venezuela, delegados de esos 6 países en una sola comisión que se envíe a Colombia para supervisar que el ELN abandone las armas, cumpla con lo acordado en estos procesos de paz, y a través de esta cláusula de apoyo se active también, no solamente esta, sino que se genera una resolución que permita el apoyo de esos países y el envío de convenciones para garantizar el proceso de paz en un marco institucional y a nivel también geopolítico importante como lo es la UNASUR. De esta manera podrá haber un mayor consenso, pero sí, la paz en Colombia está llegando, la paz está muy cerca en Colombia. El gobierno lleva a cabo 2 procesos paralelos independientes el uno del otro, uno con las FARC y el otro con el ELN, para que de esta manera el que de alguna manera se dé con las mejores condiciones, más factiblemente y más fácilmente, primero empieza a gestar el proceso hacia la paz, y la paz definitiva llegará cuando se logre firmar precisamente la paz con las FARC, porque con el ELN al parecer todo será mucho más fácil, por así decirlo, que de lo que lo está haciendo con las FARC.